Tactical View. En esta oportunidad tuvimos el verdadero honor y placer de entrevistar a nada más y nada menos que Javier Torrente, quien nos contó detalles desde sus inicios como asistente técnico, su paso como técnico e incluso algunas anécdotas de la mano de Marcelo Bielsa. Acompáñanos. Es un lujazo tener a Javier Torrente. Javier, de verdad agradecerte por tu tiempo y por permitirnos tener esta entrevista contigo para que le des ese toque a esta sección que tenemos de Tic Táctica. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y bueno, dispuesto a charlar de fútbol que es muy lindo. Muchas gracias, María. No, el agradecimiento es nuestro. Javier, iniciemos justamente por donde empezó todo en esa etapa como entrenador. Tengo entendido que empieza quizás ese acercamiento con Bielsa en Newell's Old Boys, en donde ese fue como la punta de lanza de todo ese inmenso recorrido que has tenido, tanto como asistente técnico como ya posteriormente como entrenador. Bien, si yo tengo que hacer referencia, es decir, si bien tuvimos algunos acercamientos en la etapa de Newell's, algunas veces que fui a ayudar a Claudio Vivas en algunos trabajos y lo conocí a Marcelo, el vínculo directo recién se dio en diciembre del 96 para enero del 97, cuando fui a trabajar al Atlas de México. Allí llegué para reemplazar a Ariel Palena y llegué como preparador físico en mi primer contacto con Marcelo, ¿no? Y bueno, siempre digo, yo fui hacia allá creyendo que sabía de fútbol y me encontré con un mundo por descubrir, ¿no? Sabes que algunas personas decían, bueno, Bielsa en Atlas no consiguió un título, pero le dio mucho más. Y tú formas parte de ese cuerpo técnico, ya también como preparador físico, de esa revolución en categorías inferiores en Atlas de México. Ahora, te quiero preguntar, esa fue la etapa ¿dónde cuando crees? yo llegué. Estaba en divisiones menores y en formativas, y Marcelo desempeñaba un trabajo importante de formación que puso en marcha ahí en el Atlas, de captación y de formación en todas las fuerzas básicas, y eso ahí es donde comenzamos nuestro camino juntos. No solamente le favorecieron en cuanto a surtir de muchísimo talento a Atlas, sino incluso posteriormente a la selección de México. Pero ¿qué podríamos decir que fue ese cambio, ese tinte distinto dentro de lo que se hicieron en esas categorías inferiores que hizo que todo el mundo se diera la vuelta y dijera, epa, ¿qué están haciendo en Atlas? ¿Qué está funcionando? Bueno, ahí Marcelo planificó algo parecido a lo que se hacía acá en Newell's, que él había sido parte de ese proyecto, primero de captación, que es recorrer el país y arrimar los mejores valores de cada lugar, a poner en funcionamiento lo que eran las casa club, donde los chicos, que eran las pensiones, donde los chicos dormían y habitaban, iban al colegio y entrenaban en Guadalajara, y un proceso de formación. Él ahí puso en funcionamiento una parte muy importante, que es la de desarrollar un programa. El programa, como podemos decir, en cualquier universidad, escuela, no aprendés lo mismo en primer año, en segundo año, en tercer año, sino que hay diferentes contenidos que se van desarrollando en el paso del tiempo. Y él creó un programa que realmente fue por colaboración de varios preparadores físicos y entrenadores que trabajaron en el proyecto, pero el ideólogo de todo fue Marcelo, y el que le dio forma de programa fue Marcelo, y lo puso en funcionamiento en el Atlas, y realmente, como dijiste, arrojó una cantidad de futbolistas de talla internacional que le permitieron tanto al Atlas como a la selección de México tener muchísimos jugadores de nivel. ¿Crees que ese sistema implementado es la razón por la que se diferenciaba de las otras metodologías implementadas en las categorías inferiores en México? Eso y la captación, buscar los mejores jugadores del país, no importa dónde vivan,
y traerlo. Normalmente los clubes buscan en una zona cercana, a no más de 100 o 200 kilómetros a los alrededores de la ciudad. Al irse a Oaxaca, a Aguascalientes, a Sinaloa, a los diferentes puntos del país y buscar los mejores de cada punto, importó talentos a Guadalajara que en ese momento no estaban. Entonces, entre la parte de captación y la parte formativa, se hizo esa diferencia para las divisiones básicas del Atlas. Creo firmemente que el trabajo de Marcelo fue muy importante. Y hablemos de tu trabajo como tal, como preparador físico, porque no es lo mismo un preparador físico en ya categorías absolutas, en categorías profesionales, que en categorías inferiores. ¿Qué punto también de inflexión marcaron en ese sentido? Y es importante porque, bueno, por ejemplo, las compensaciones, por ahí recibíamos chicos que eran de determinada zona y tenían baja musculatura de gemelo y había que compensarlos y trabajarlo de determinada manera en toda la parte de fuerza. Y por supuesto, entraban en la etapa del desarrollo de la parte aeróbica y anaeróbica, y era, en esa etapa formativa era muy importante también la parte física. Pero principalmente, y no quiero sacarle protagonismo a este trabajo hecho por Marcelo en el Atlas, que fue realmente revolucionario para México, pero que ya acá en Newell's se había llevado a cabo y que muchos equipos de la Argentina comenzaron a copiar esto de salir por todo el país a buscar a los mejores jugadores de cada región. Después, el mundo se globalizó mucho, hoy ya es más fácil saber si hay un jugador bueno en tal o cual región. También llegaron muchos representantes a hacer este mismo sistema de ver jugadores de distintas zonas y tratar de conseguirle clubes. Entonces, lo que en un momento fue potestad de un club hacerlo y se realizaba muy artesanalmente, con el paso del tiempo se profesionalizó mucho, ¿no? Sabes que, bueno, no sé si te has fijado, pero quiero hacer un recorrido contigo desde esa etapa como preparador físico, luego como asistente, luego conocer también tu visión como entrenador. Vamos a la parte de asistente técnico. ¿En qué momento llega eso? Y evidentemente nosotros conocemos los roles básicos de un asistente técnico, pero en tu caso, ¿cómo fue ese trabajo y trabajando también de la mano de Marcelo Bielsa? Bueno, con Marcelo yo cumplí muchísimas tareas, desde colaborador, eh, ayudante de campo, asistente técnico, análisis de rivales, análisis de partidos, seguimiento de futbolistas. He recorrido muchísimas tareas eh, para poder llegar un día a ser asistente de campo o segundo entrenador, como me tocó ser con él en el Marsella, ¿no? Pude crecer muchísimo, recorrer, hacer un camino y crecer muchísimo, y eso lo agradezco, ¿no? La posibilidad. Después, la tarea principalmente de un segundo es eh, interpretar la visión del primer entrenador y apuntalarla, ya sea en el diálogo cercano con el futbolista, ayudando a imponer la autoridad, trabajando espalda con espalda, como quien dice, a la hora de, de poder llevar adelante un trabajo en un equipo profesional. El entrenador, yo lo decía, está con muchos frentes abiertos, es decir, el periodismo, la dirigencia, el vestuario, el área médica, y poder conjugar todo eso en un proyecto exitoso es realmente una tarea artesanal. La función de un segundo es acompañar al entrenador en sus ideas, apoyarlo, tratar de advertirle y de comunicarle si uno considera que algo
que si uno no opina igual en algo, pero una vez que el entrenador toma la decisión, siempre apuntalar la decisión del entrenador y cualquier tipo de diálogo se hace puertas adentro, ¿no? Siempre dejar que la autoridad del entrenador quede lo más pura posible para que él pueda ejercer su lugar. ¿Qué tanto sientes que ha evolucionado ese rol de asistente técnico tomando en cuenta la tecnología de hoy en día y evidentemente cómo ha evolucionado el fútbol desde aquel momento? Yo creo que a veces el segundo se confunde con que el equipo es de él o con que él puede opinar distinto al entrenador. Lo que tiene que saber que por más que opine distinto en determinada faceta, el, el que va a poner su idea en juego y el que paga los costos de poner esa idea en juego es el entrenador principal, no el segundo. Por eso yo en este ejercicio de la tarea fui aprendiendo con el paso del tiempo y también agradezco las diferentes oportunidades de haber sido colaborador en Vélez, de haber sido un segundo ayudante en la primera etapa en el Español y en la selección argentina, poder llegar a ser un ayudante de campo principal en la segunda etapa en la selección argentina, donde logramos aquella medalla de oro y la final de la Copa América, y bueno, y el reencuentro en Marsella con un Marcelo renovado fue algo muy bonito de vivir. También la ciudad es extraordinaria y la disfruté mucho. Pero como digo siempre, la función de un segundo es 100% apuntalar al entrenador principal. Ahora, tomando en cuenta, Javier, que tus raíces fueron justamente con el tema de categorías inferiores, tú como entrenador, ¿qué tanta importancia le das a un proyecto el tema de las categorías inferiores? Vamos a hacer este juego. Suponiendo que te ofrecen, esto es suponiendo, que te ofrecen el rol de entrenador en algún equipo, ¿qué tanta importancia le darías en conocer el proyecto que tengan en categorías inferiores? Para mí es clave. Yo he sido un entrenador que he debutado juveniles en todos los equipos que estuve. Y para mí el alimento del fútbol mayor está muy relacionado, íntimamente relacionado, con el proyecto de juvenil y la aparición de futbolistas en las fuerzas básicas o en las divisiones inferiores. Eh, los clubes tienen que lograr vender. Para poder vender, tienen que desarrollar. Por ahí puede uno tener clubes multimillonarios que compran a la mayoría de sus futbolistas, pero siempre uno, dos o tres o a veces más son aparición de la cantera. Hoy mismo estamos viviendo un recambio en el Barça donde se está apuntando a que se desarrollen los jugadores de la cantera nuevamente, que quizá muchos tengan oportunidades nuevamente, que durante mucho tiempo, por esto de que el Barcelona era el super equipo y siempre tiene que ganar y siempre tiene que ganar, se vio quizás retardada la aparición de jóvenes, ¿no? Entonces a veces cuando se llega a este momento se vuelve más traumática, porque cuando uno demora mucho tiempo la aparición de jóvenes, después necesita un recambio mucho más profundo. Entonces, para mí, que el entrenador principal sepa qué cuenta en la 20, en la 19, qué jugadores están a punto de poder pasar al primer equipo, de poder ir haciendo entrenamientos donde 2 o 3 veces por semana vienen los juveniles a entrenar con el equipo principal, uno los va mirando, los va viendo, los va midiendo, y vuelvo a decir, en todos los equipos que yo estuve, debuté juveniles, en la etapa de Paraguay, muchísimos, como 9 en Cerro, en la primera etapa, con 14 en Libertad, después
5 en la segunda etapa en Cerro, y así en todos los equipos le he dado importancia y sostén al trabajo hecho en inferiores. Justamente con eso me quería quedar para ya cerrar en este tema. Me comentaste en dos oportunidades que, bueno, debutaron bastantes juveniles contigo como principal. ¿De qué manera lo hacías? ¿Cómo lo llevabas? ¿Tenías comunicación con el cuerpo técnico de las categorías inferiores? ¿Lo veías tú mismo? ¿Cómo era eso? Comunicación y verlo nosotros mismos, entrenar con ellos, porque yo siempre digo, cuando uno contrata a un jugador, por ejemplo, nunca lo conoce hasta que lo tiene. Cuando uno Claro. lo tiene, lo ve entrenar, sabe qué conducta psicológica tiene, de qué manera se comporta, recién ahí uno puede hablar con propiedad del jugador que llegó. Por eso la comunicación con las juveniles y el ver uno mismo las posibilidades del futbolista en sus categorías, las posibilidades del futbolista entrenando ya con el primer equipo, si la posibilidad del debut lo asusta, no lo asusta, y, y uno va tomando dimensión de si el jugador está listo o no está listo. Después lo segundo es el contexto. Eh, si tengo que jugarme el descenso con un juvenil, prefiero que ese juvenil esté protegido y que el que se juegue el descenso es el mayor. Y es un caso que me tocó cuando jugamos el descenso con el Everton de Viña en el primer proceso en 2018, donde había un jugador con experiencia, Velázquez, Chano Velázquez, y había un juvenil con mucha proyección de México, Venegas, que finalmente termina siendo vendido a Tigres de México y ocupando la banda izquierda en Tigres de México. O sea que el jugador tenía una proyección importantísima y nosotros ya lo veíamos de esa manera, para jugar de central izquierdo, de lateral izquierdo. Y lo poníamos, pero también otros partidos que el mayor estaba mejor, jugaba el más grande, porque soportar el peso y el nerviosismo de un equipo que pelea el descenso no debe ser recaer en la espalda de los juveniles. Entonces, el contexto en el que un juvenil debuta es muy importante. Sí. Si yo tengo un equipo armado que está peleando el campeonato e incluyo uno o dos juveniles, normalmente debutan bien, debutan en un buen contexto, con alegría y sin presión. Primero entra algunos minutos, después ya jugará un tiempo, después le tocará ser titular, pero debuta en un equipo protegido por otros 10 futbolistas que están bien. Por ahí debutan dos, está protegido en un andamiaje de un equipo que anda bien. Pero tirarlo a la cancha por necesidad, cuando las papas queman y cuando uno ve que el proyecto deportivo no está funcionando y cuando el equipo está naufragando, es tirarle toda la responsabilidad Totalmente. a un chico que, como yo siempre digo, ¿no? Para que un futbolista se transforme en un jugador de fútbol ya hecho, mínimo necesita 6, 7 años de primera división, donde un partido lo va a jugar a tope, otro partido lo va a jugar al 50%, va a tener altibajos. Hay entrenadores que dicen con juveniles se pelean campeonato, pero con los mayores es que se gana, ¿no? Yo digo que según el contexto uno puede ir debutando juveniles y puede ir dándole sustento para que sea menos traumático. Valdano hablaba en algún momento del miedo escénico o de salir. Hoy estamos en pandemia y con las canchas vacías, pero salir a un campo de visitante con 30.000 almas que gritan por el rival no es una cosa fácil para un chico que a lo mejor cuando se levantaba a dar una lesión en el colegio ya le intimidaba la presencia de sus Claro. compañeros de frente y la maestra, ¿no? Entonces poder
generar el contexto adecuado para que el chico debute es también parte de la muñeca y el arte de entrenar. ¿Te consideras un técnico apasionado por la táctica? Hablemos ya del aspecto táctico, que Sí, ahí queríamos llegar. sí, sí, sí. Y debido al nombre de tu programa, fue que me entusiasmó mucho poder hablar. Eh, el tema táctico para mí es crucial, clave. Eh, es más, en los últimos tiempos, ya del 2018, nos pusimos en contacto con un ajedrecista chileno que es gran maestro, Iván Morovic, eh, que fue colaborador y entrenó a grandes campeones como Karpov, y relacionábamos lo que es la táctica del ajedrez con lo que es la táctica del fútbol. Después ya River se lanzó con un programa de ajedrez en las juveniles y en primera división y en relacionar todo esto. Salió hablando Guardiola del tema del ajedrez, ¿no? Nosotros allá por el 2018 comenzamos este trabajo porque, por ejemplo, el dominio del tablero es como el dominio del campo, ganar el centro del tablero es como ganar el centro del campo. Alguna vez habrás escuchado que para ganar un partido tenés que ganar la mitad de la cancha y, Sí. y, y ese tipo de comentarios van haciendo que si vos ganás el centro del tablero, el rival no encuentra cómo penetrar o cómo jugar y se te hace más fácil ganar. Después, por ejemplo, las planificaciones. El que juega con blanca tiene el primer movimiento y normalmente va siempre un movimiento adelante del otro que juega con negra, pero se puede jugar con blanca con determinada apertura, transformando a las blancas en negra y a las negras en blanca, ¿no? Entonces, cuando uno juega un partido, uno es un equipo que le gusta atacar o un equipo protagonista. Esta semana justo jugó Racing con River y fue muy criticado el planteo de Racing porque jugó a impedir que River le ganara, ¿no? Y, y yo te hago una pregunta a vos. Si vos haces un negocio de cualquier índole, ¿qué pretendés, por ejemplo? Bueno, que sea exitoso el negocio. Que sea exitoso, ganar, ¿no? Claro, Que, claro. bien, si jugás un número en el casino o en una tómbola, ¿qué pretendés? Ganar. Y si generás una estrategia de mercado para desarrollar lo que sea, ¿qué pretendés? Que la Ganar. estrategia sea exitosa, ganar. Y si buscás un consejo de alguien que sepa de bolsa para invertir algo de tu dinero, ¿qué pretendés? Ganar. Entonces, en definitiva, las estrategias de cómo uno planifica la táctica de cómo uno va a neutralizar al rival, el partido tiene dos momentos, es posesión y recuperación. ¿Qué hago cuando la tengo y qué hago cuando no la tengo? Y vos te vas a enfrentar en determinados partidos con equipos que vos ya sabés que la batalla de la posesión la tenés perdida. Que este equipo haga lo que hagas, va a tener más y mejor la pelota que vos. Otras Claro. veces vos sabés que la relación de fuerzas con el rival es más pareja. Es decir, si la relación de fuerza es más pareja y somos dos equipos que estamos más o menos en un mismo nivel, y la estrategia a desarrollar será una. Si soy superior en el gane natural, que se llama cuando uno ve la alineación de un equipo y la alineación del otro, si soy superior, y la estrategia y la táctica tendrán que ver con imponerme, con ganar.
Y cuando ya me reconozco de que voy a hacer un esfuerzo enorme para jugar de igual a igual contra un equipo, e igual esa batalla la voy a perder. ¿Por qué? Y porque yo analizo si, por ejemplo, el mejor momento del Barcelona o hoy el Chelsea o el Liverpool del año pasado o el Bayern Múnich, ¿cuántos pases erran? Y la mayoría de los pases lo dan bien. ¿Cuántos pases erra mi equipo? Y puta, estoy 200 pases atrás. Si yo estoy 200 pases atrás en un juego, es muy difícil que pueda tener bien la pelota como para imponerme. Entonces la estrategia será dónde neutralizo al rival, cómo le cierro los espacios, cómo le quito la pelota y qué planificación tengo para atacar a partir del quite de la pelota. Entonces, para mí hay una relación muy directa. Por supuesto que todo lo que perseguimos es ganar y a veces es priorizando mi ataque y otras veces es solidificándome defensivamente. Esto en el básquet de Estados Unidos, uno escucha los partidos cuando había gente, ¿no? Y uno escuchaba a la gente gritar defensa, 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 ¿no? ¿Y por qué gritan defensa? Porque cuando el equipo defiende bien y no se deja convertir, es más fácil ganar. Y el tener especialistas adelante que resuelvan cuestiones bien, hace más fácil ganar. Entonces, a partir de ahí, yo tengo que ver con qué jugadores cuento y qué relación de fuerza tengo con el de enfrente. Por eso uno analiza 10, 12, 15 partidos del rival y dice, a ver, en condición de local juega de esta manera, en condición de visitante juega de esta otra manera o juega igual. ¿Qué va a venir a hacer si juega en mi cancha? Va a venir a hacer esto. Este es el jugador más importante que tienen. Si yo a este lo dejo girar, este los pone a correr a todos los delanteros que... Entonces uno arma la estrategia de cómo neutralizar al rival, arma la táctica de cómo correr la menor cantidad de metros y estar lo mejor ordenado posible para poder estar fresco a la hora de atacar. Entonces uno cuando pone un jugador en determinada zona del campo, lo que está analizando es si primero es que el jugador se sienta cómodo en ese lugar. Segundo es que le permita, con pocos metros recorridos, cumplir una función cuando no tengamos la pelota. Y a partir de que recuperemos la pelota, decir, bueno, ¿qué es lo que pretendo hacer para lastimar? Hay veces que el rival mismo te propone meterse atrás. Entonces, ese partido es decir, bueno, no, él nos va a venir a esperar. ¿Por qué? Porque espera, de visitante espera. Bueno, este partido se planifica haciendo ancha la cancha, teniendo paciencia, un poquito más lento. Ayer escuchaba una entrevista de Pep que hablaba del tema de que no es todo a 100 kilómetros por hora, a veces que el ritmo del partido sea un poquito menos rápido, hace La que importancia de la podamos ver pausa, ¿no? el espacio correcto, porque ¿qué tiene la pausa? La pausa es el tipo que sabe que cuando frena y mira, mientras el rival se mueve, va a aparecer un espacio que él va a aprovechar. Entonces, Para ti, esos tipos en ese sentido, para interrumpirte un segundo, agarrarte ahí, para ti entonces el fútbol empieza en los pies o en la cabeza. en la cabeza siempre. En la cabeza. Lo segundo es con qué armas cuento, cuáles son mis virtudes, qué jugadores tengo y cómo hago que mis jugadores jueguen lo más cercano a su máximo nivel. Es decir, a veces uno dice, no, este jugador no sirve. No, no, ¿cómo que no sirve? Si tiene determinadas características, si yo lo aprovecho de esta manera me puede ayudar, si el esquema es este, él va a entrar bien, si el esquema es este otro, le va a costar. Entonces, yo he llegado a equipos donde a partir de que te toca llegar, uno dice, bueno, marco referencial. Dice, a ver, ¿dónde estoy parado? Claro. A ver, ¿qué le pasa a este equipo? ¿Por qué no puede ganar? Normalmente llegamos después de un proceso donde el entrenador anterior le está costando ganar. Entonces, ¿y por qué no puede ganar? Y ataca mucho,
quiere jugar de determinada Tiene manera, las piezas. pero no tiene las piezas, porque pierde la pelota y cuando pierde la pelota no tiene centrales rápidos, defiende con mucho espacio en la espalda. Bueno, a ver, ¿cómo ordenamos esto, ¿no? ¿Sí? ¿De qué manera empezamos ladrillito a ladrillito a construir un equipo que pueda ganar? Con el paso del tiempo, no me conforma solo, porque uno ganar siempre es lindo, pero es decir, uno sabe cuando ganó, pero no mereció ganar, o cuando ganó, pero mereció ganar. Entonces, hay veces que uno gana sin merecerlo, y ahí está el error de creer que está todo bien. Entonces, uno debe analizar, debe decir, bueno, esta parte del juego nos costó, no la pudimos imponer bien. Ganamos, pero no jugamos bien, no pudimos hacer todo lo que queríamos. Otras veces uno gana con autoridad, le gana bien en todos los sectores al rival y logra imponerse. Ese tipo de victoria uno lo deja más tranquilo porque uno dice, bueno, si hoy pudimos hacer esto, probablemente la semana que viene podamos volver a hacerlo. Y uno va construyendo un equipo, pero también tiene mucho que ver la confianza. Cuando un equipo no gana, ganar un partido, a veces por la mínima y a veces casi sin merecerlo, es el primer ladrillito de confianza que necesita el futbolista para decir, nosotros también podemos. También, bueno, nos cambió la suerte, ¿no? Y en eso de mentalizarse, por eso lo de la mente, ¿no? Nos cambió la suerte, ya la predisposición para el próximo partido es más alta, es mejor, se trabaja más tranquilo en la semana y uno va, por supuesto, yo siempre digo que buscando un ideal de que cada uno de los futbolistas que yo tengo me puedan dar su máximo potencial. Que es decir, si yo tengo un jugador 8 puntos, que juegue 8 puntos, no que juegue 6 o 5. Y si tengo un jugador 6, que pueda jugar 6, no que juegue 4 o 3. Desarrollar su máximo potencial y si pueden dar un pequeño salto de calidad, que es 6, jugar 7, porque ya se encuentra en un equipo más consolidado, con más confianza, donde ya ganaste varios partidos y vos decís, bueno, o por lo menos llevas un tiempo sin perder y ya el equipo siente que puede. Ese tipo de cuestiones hacen que aumente el rendimiento del futbolista. Y por supuesto que un día también escuchaba a Ronaldinho que el periodista le buscaba y le decía, no, porque Van Gaal te pone por afuera, o dice, qué mejor para mí tener un entrenador donde me dice, jugá acá, que acá te va a ir bien. Y el jugador siente que el lugar donde lo están poniendo le está rindiendo al equipo y le sirve la posición a él. Y tal es así que cuando Brasil sale campeón en el 2002, arman el tridente adelante con Rivaldo, Ronaldo y Ronaldinho, y Ronaldinho jugó por afuera por izquierda, y Ronaldo era el centro delantero y Rivaldo jugaba por derecha, y en ese tridente, que se volvió letal y que logra ganar un campeonato del mundo, era la misma posición que ocupaba en aquel momento en la época que le tocó estar en Barcelona, ¿no? Entonces, nosotros que estamos todo el día con el futbolista, que vemos quién le pega bien, que vemos quién le pega mal, que vemos qué le podemos sacar a un jugador, a veces fácilmente se entra en la crítica, como decía anteriormente, si no, la planificación de Racing se dedicó solo a defender. Bueno, venía de perder 5-0 de visitante, va a jugar contra River. Claro. Y bueno, empecemos por lo menos no perder. Y que mi equipo recupere la confianza después de una goleada de 5 goles. Entonces, bueno, ahí ir de a poquito construyendo un equipo que no es fácil y tener futbolistas que puedan desarrollar lo que uno piensa, quizá es una bendición de muy pocos entrenadores que dicen, llego a un equipo y tráeme este y jugá con los jugadores que vos querés. O el seleccionador que selecciona y si el próximo partido no le rindió tal jugador puede no seleccionarlo.
cuando un equipo está en crisis, lo primero es tratar de sacarlo de la crisis con un sistema confiable, que le dé confianza al futbolista, e ir construyendo el equipo lleva su tiempo. Y la táctica, la estrategia, la planificación, los videos, todo engloba el trabajo a hacer, ¿no? Ahora, en una radio, esto lo va a leer porque es una cita textual, en una radio argentina en el 2018 comentaste lo siguiente: lo único que es indefendible en el fútbol de hoy es que los jugadores no corran. Al fútbol moderno no se puede no correr. Esto fue hace 3 años. ¿Todavía piensas igual? Y por otro lado, hablemos entonces, en base a todo lo que me estás comentando, que siento que estoy viendo yo una clase magistral, ya quiero que la gente lo vea en verdad. En base a eso, ¿cuál es tu estilo como tal? ¿O te adaptas de acuerdo al rival, de acuerdo a la situación? Me adapto tratando de mantener siempre un sistema base, me adapto a lo que propone el rival, en dónde quiero recuperar la pelota y en qué momento, y cómo a partir de la recuperación voy a lastimar y voy a tratar de llegar lo más profundo posible. Hoy el fútbol moderno, vuelvo a decir, vemos las grandes ligas europeas, nadie se da el lujo de no correr, digamos. Y el bajón del año pasado del Barcelona, estoy completamente convencido que tuvo que ver con un bajón físico. ¿Por qué? Porque se desarmó el equipo, Suárez se fue al Atlético de Madrid, el otro se fue allá, el otro... ¿Y qué es? ¿El mal jugador Suárez? No, se puso bien físicamente y hoy le rinde al Atlético de Madrid, juega casi Claro. todos los partidos y está convirtiendo goles. Entonces, el momento físico del Barcelona en el cierre del semestre pasado, luego de la pandemia, fue muy malo físicamente y eso le costó que se desarmara todo lo que pudo construir. Y ahí donde yo digo, ¿es responsable solo el entrenador o el futbolista sabe cuando está bien físicamente y cuando no está bien físicamente? También seamos profesionales y es responsabilidad del futbolista por lo menos poder darle lo mínimo indispensable que se le pide a un atleta. Y cualquier atleta es tener un mínimo de entrenamiento físico. ¿Podría jugar día por medio todos los días los jugadores de tenis si no entrenaran hasta 8 o 10 horas diarias cuando están entre torneo y torneo? Y no lo podrían hacer. Entonces, cuando el tenista juega todos los días o día por medio y está 3 a 5 horas en una cancha y lo vuelve a repetir a los 2 días y lo vuelve a repetir a los 2 días y juega partidos de Gran Slam y ¿por qué? Porque están bien físicamente. Y un remero, un atleta de alto rendimiento y un futbolista que es de los atletas, te diría, uno de los mejores pagos, yo digo, lo mínimo e indispensable es tener la responsabilidad de tratar de estar a tope físico. Por supuesto que mi tope físico no va a ser igual que el de otro. No podemos correr todo lo mismo, por eso nos entrenamos igual, pero hay uno que corre a 3 minutos el kilómetro y otro lo corre a 3,5 o a 4. Son cosas naturales que ya van en el físico y ahí es donde volvemos a lo anterior, a la etapa sensible en las divisiones inferiores para desarrollar las cualidades físicas, la fuerza, la potencia aeróbica, la potencia anaeróbica. Eso se desarrolla en distintas edades. Y al desarrollarlo, cuando vos generás un atleta, el día de mañana ese atleta lo puede hacer al máximo nivel en cualquier parte del mundo. Yo siempre digo, ¿por qué están los mejores en Europa o se compran los mejores jugadores de Europa? Y cuando compramos, comprar al que técnicamente es muy bueno, pero también normalmente son de los que están a tope físicamente. Y vos podés tener en un equipo un jugador muy cerebral que te sabe aprovechar los espacios o la pausa que hablamos antes, o es un gran goleador. Ahora, ese jugador que corre un poco menos, lo debes rodear para que los otros lo sostengan y lo sustenten a la hora de
cuando perdés la pelota, ese trabajo defensivo que él no va a hacer, o a la hora de cuando recuperás la pelota, de aprovecharlo en su mejor virtud, que es la técnica, y poner a otros a desplazarse en velocidad, ¿no? Cuando iniciaste la entrevista, mencionaste que, bueno, que cuando llegaste a Atlas dijiste que creías que sabías de fútbol hasta que cuando trabajaste con Marcelo Bielsa, bueno, todo lo que sucedió, tomando en cuenta que han trabajado, que trabajaron durante distintas etapas en diferentes años también, ¿qué tanto llevas tú de esa visión de Marcelo Bielsa? ¿Qué tanto influyó su visión en tu estilo de juego, en tu idea, en tu forma de ver el fútbol, tomando en cuenta evidentemente que son dos personas totalmente distintas, ¿no? Pero bueno, el haber trabajado tanto tiempo juntos quizás ahí te influyó de alguna u otra forma. Yo tengo muchísimas, mi forma de ver el fútbol es muy similar, muy parecida. Eh, sí creo que la forma de planificar los entrenamientos, de armar las pretemporadas, de desarrollar un equipo, te diría que es un 80% similar. Ok. Ahora, como bien dijiste, eh, somos dos personas distintas, cada uno tiene sus características, sus rigurosidades y su flexibilidad, y cada uno tiene su impronta. Yo lo que sí siempre intenté es eh, no imitarlo. Él es un genio y es con su forma, yo creo que inimitable, y eh, uno ve muchas veces entrenadores que quieren caminar parecido a tal otro, o quieren hacer los mismos movimientos. Entonces, yo en ese sentido nunca quise imitarlo, creo en mis modos y en mis diferencias. Eh, a veces suena hasta irrespetuoso, porque poder decir que trabajé al lado de Marcelo y aprendí muchísimo, pero no quiero hacer lo mismo que hace él porque no me sale, no por otra cosa, ¿no? Pero son distintos. Exactamente. Entonces, yo en mi forma de ver, en mi humildad, busco una realidad que me represente a mí. Y me gusta cuando mis equipos tienen el carácter que a mí me gusta implantarle, las formas, eh, por característica, es decir, uno es como es. Eh, y bueno, yo creo que eso no podemos entrenar con el librito de otro, ¿no? Yo sí, cuando tengo este tiempo así de parate, que no estoy entrenando equipos, trato de reunirme. Ahora me está costando más porque viajar ahora, me iba a ir a México una semana y se cerraron las fronteras. Y bueno, trato de viajar, de ponerme en contacto con entrenadores de distintos lugares del mundo, de tomar un café, de poder charlar, de aprender de las diferentes miradas Uh -huh. de cada uno. He tenido la suerte de poder tener este tipo de diálogos con muchos entrenadores, ver algunos que son más parecidos a lo que yo pienso, otros que están en el medio y otros que son antagonistas, o tratan de poner el estilo por encima de los futbolistas que tienen. Y para mí, ser entrenador es capitalizar a los futbolistas que vos tenés, poder ponerlos a tope y aprovechar y generar un equipo que pueda ganar con lo que tiene. Porque, vuelvo a decir, que vos pidas un jugador y te lo compren, no me ha sucedido nunca prácticamente. Mira, te quería preguntar, que me quedó en el aire y no te lo pregunté en ese momento, me mencionaste que te adaptas a rival, pero con un esquema táctico predilecto, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es tu esquema táctico favorito? Bueno, me gusta el 4-3-3, pero partiendo de ahí, eh, he encontrado la manera de que ese 4-3-3 pueda jugar con línea de 3, que ese 4-3-3 pueda contemplar dentro del esquema un 4-4-2, que si yo veo que un solo centrodelantero no, no me alcanza para poder, porque el centrodelantero a lo mejor no está de la mejor manera físicamente, o lo que sea, y no tengo un reemplazo,
quizás con 2 y jugando 4-4-2 la cosa funcione mejor. Entonces lo he hecho, he cambiado, he jugado partidos con doble líbero y he jugado partidos mano a mano en toda la cancha, obligando a que el rival se encuentre siempre con una marca cercana, y contra equipos importantes, contra rivales. Recuerdo un partido que planificamos mano a mano con Everton de Viña contra Colo-Colo, que venía de ganar un partido de Copa, y le ganamos 4-2 en nuestra cancha, un resultado extraordinario, impensado, y tuvo que ver la planificación de hacer jugar a sus cuatro defensas mano a mano, de que la mitad de la cancha no encontrara espacio porque cada uno tenía un hombre arriba. Entonces, la planificación de la táctica la utilizo de acuerdo al rival que voy a enfrentar y de acuerdo a mi esquema. El que menos me desacomode y más me permita neutralizar al rival es la táctica que vamos a usar. Y a partir de ahí construyo la estrategia. A esta altura del campo, vamos a atacar con 5 pases, vamos a atacar con 10 pases, vamos a buscar los costados o vamos a tratar de ser directo. No es lo mismo la táctica, que son cómo repartimos los jugadores en el campo, que la estrategia, de qué manera logramos imponer lo que pensamos. ¿Cómo planifican ciertos automatismos? No sé, presión tras pérdida, el tema de los segundos balones, la presión alta incluso. Y, por ejemplo, nosotros en salida nos gusta salir jugando, pero hoy se usa mucho que el rival no te deja y te pone gente para evitar que vos puedas salir jugando. Entonces, construyo recursos de traer a los defensas y a los volantes cerca de mi arco, saltear las líneas para que el centrodelantero pueda recibir con un pique anterior y nuestros volantes en la carrera capten ese rebote y se pongan de frente para poder jugar. Son ejercitaciones de 2 o 3 hombres que realizan una función y la automatizamos, es decir, si salimos por abajo salimos así, si no podemos salir por abajo salimos salteando línea, si recuperamos la pelota tratemos de que el pase posterior sea siempre hacia adelante, porque si yo doy el pase hacia el costado o hacia atrás, el rival recupera línea y se ordena. Por ejemplo, dentro de la pregunta que me hiciste, el ataque asociado de 2 o 3 hombres por los costados genera sociedades que te permiten desequilibrar. En la entrada en calor, la utilización de paredes o desdobles donde uno estimula la ruptura de líneas. Después, por supuesto, que bienvenido si un jugador se saca a alguien mágicamente, o a 2 o a 3, y lo hace fácilmente y de manera espontánea. Lo que nosotros construimos tiene que ver con ese día que ese jugador no se puede sacar 3 y que tenés que recurrir a las asociaciones, a los desdobles, a las paredes, al saltear líneas, a captar rebote, a construir un juego distinto, ¿no? Por eso digo que no es siempre de una manera o siempre de otra. Ahora, vamos a volver al tema de captación de jugadores. Vamos a esa época con la selección, con Bielsa. Ustedes hicieron que debutara primero Mascherano en la selección que en River, incluso. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo que los llamó la atención? Nosotros lo convocábamos como sparring a Mascherano, junto con un grupo grande de futbolistas. Muchos de ellos fueron al Mundial del 2002 como sparring, para ayudar al seleccionado mayor a hacer fútbol y hacer ciertas ejercitaciones, y veíamos que en ese momento Mascherano estaba en un nivel impresionante, y que en esa gira donde él viaja prácticamente como sparring, termina en un partido amistoso, hay un par de expulsiones y le termina tocando jugar. También le pasa algo similar a Gonzalo Rodríguez,
que estaba en San Lorenzo, que después jugó en Villarreal mucho tiempo, le toca debutar en el seleccionado mayor siendo un juvenil, un sparring. Entonces, el tener, nosotros le pedíamos al seleccionador juvenil que nos pasara una lista de futbolistas de los que estaban en buen nivel, que algunos de ellos los tenían más en cuenta y otros no tanto, pero en esa lista de sparring un día apareció Carlitos Tevez, en esa lista de sparring fueron viniendo muchos jugadores que después, Arca, muchos jugadores que después, con el paso del tiempo, se transformaron en futbolistas profesionales y con una carrera larga a nivel europeo. Entonces, venían y entrenaban y le tocaba marcar a Verón, o le tocaba marcar a Batistuta, o le tocaba marcar a jugadores consolidados. Entonces uno lo iba viendo en los entrenamientos, por ejemplo, que Carlos Tevez tenía la característica que no se achicaba, que por más que lo marcara Ayala o Samuel, tenía cómo poder sobrevivir en ese partido y jugar al fútbol. Lo mismo pasaba con Mascherano, le tocaba marcar a Verón y lo hacía de una manera muy solvente. Entonces, así fue que Marcelo fue un poco dándole lugar a estas nuevas figuras que después estuvieron en el seleccionado posterior, en el que está entre el 2002 y el 2004. Vamos al preolímpico y logra salir campeón el equipo, y vamos a los Juegos Olímpicos y hace, desde mi punto de vista, una faena impresionante cuando logra salir campeón invicto con 0 goles en contra y la valla más goleadora, y la delantera más goleadora. En 6 partidos, 17 goles y 0 goles en contra. Entonces, fue, me parece, el funcionamiento de ese equipo el que le termina dando esa final de la Copa América en 2004 y ese Juego Olímpico en el mismo año, un mes después. Hablemos de tu paso por el Olympique de Marsella, por Francia. Dabas un paso al costado como asistente, te independizabas, por decirlo de una manera, como técnico, y luego volvías a la asistencia técnica. ¿Cómo fue eso? No sé si tuviste de alguna u otra forma, dejaste de ser el que tomaba la decisión final, algún tipo de choque y alguna anécdota que hayas tenido en el Olympique de Marsella. No, es decir, me entusiasmó la posibilidad que me dio Marcelo de volver con él y de volver a trabajar en un gran equipo de Europa. Yo había estado en el 98, habíamos ido al Español, pero estuvimos poco tiempo porque enseguida la selección lo llamó a Marcelo. En este caso era proyecto de 1 o quizá 2 años. Y bueno, y en ese ejercicio de la tarea me sentí feliz, cómodo, pero también sentí al final del primer año que tenía ganas de volver a tomar las decisiones. Por eso me di paso hacia el Once Caldas de Manizales y llegué a Colombia, a un lugar donde estuve 15 meses y también lo disfruté mucho. Haces mucho énfasis en el tema de analizar al rival. Bueno, ya lo hemos conversado en cuanto a tu estilo también, pero tras haber analizado distintos rivales con Marcelo Bielsa, ¿cuál fue ese aspecto del que él se dio cuenta que dijiste, oye, esto nadie lo ve si no es él como tal? Algo que te haya llamado muchísimo la atención, que él haya analizado de algún rival previo a algún encuentro. No, siempre te sorprendía mucho con su mirada y encontrando pequeños detalles. Él tiene una capacidad de poder elaborar mentalmente una jugada y transformarla en ejercicio para poder estimularla, ¿no? Entonces, en eso siempre fue un avanzado y eso me enseñó a mí a ver determinadas cuestiones del juego que si no hubiese trabajado al lado de él nunca las habría aprendido, ¿no? Por eso me da mucha alegría siempre que cuando gana, cuando le va bien en sus equipos, que haya ascendido con el Leeds, que hoy esté transitando una Premier tan dura con un equipo joven y en mitad de tabla, peleando para arrimarse a los puestos de arriba, ¿no? Siempre me da mucha alegría y yo creo que una jugada o un partido puntual no podría decirte. Hemos trabajado 10 años juntos y en esos 10 años
hubo muchísimas situaciones. Lo que sí, tuve la suerte de que él confiaba mucho en lo que yo le decía. Okay. Cuando yo tenía que analizar un rival o teníamos que planificar algún tipo de táctica o estrategia para jugar determinado partido, tuve la suerte de que él tenía confianza en que mi visión táctica era acertada. Ahora, has estado en tres etapas en México, en los 90 y ya dos en la última década. ¿Qué tanto sientes que ha evolucionado el fútbol mexicano en cuanto a desarrollo, en cuanto a infraestructura, ideas de juego? Muchísimo, muchísimo. Los grandes escenarios, los campos de juego, la estructura del fútbol mexicano es después de Europa, y yo diría ahí con Brasil, de las que más, de la que más se ha desarrollado. Yo lo comparo mucho con el fútbol francés, un fútbol abierto, de mucho ataque, con buenos futbolistas. Y, y la estructura, me ha tocado estar en dos drafts, y cuando se juntan todos los clubes, todos los entrenadores, compartir ahí charlas con otros entrenadores. En el último que me tocó estar estuvo Quique Setién y Capello dando charlas. El grupo de entrenadores que iba a dirigir tuvo un lindo encuentro donde todos pudieron conversar de fútbol, y realmente soy un agradecido de haber podido llegar a México y de haber podido estar en una etapa un poco más larga y más exitosa, y una segunda etapa que quizás no terminó de cerrar con nosotros, pero que habíamos armado un equipo que había pasado de ser la cenicienta o de perder todos los partidos a pelear y jugar de igual a igual con cualquiera. Y con el cambio de entrenador terminó llegando a la semifinal, donde queda eliminado con América, pero queda eliminado en igualdad de condición, habiendo ganado 2-0 de local y perdiendo 2-0 de visitante por posición en la tabla. Entonces, construimos un equipo que terminó haciendo muy bien las cosas. Sabes que hablando de construir un equipo y todo eso, voy a citar otra vez otro aspecto que tú dijiste de Coach's Voice. Comentabas que eres un entrenador que generalmente toma equipos en momentos en crisis. ¿Por Sí. qué? Y porque normalmente te llaman, no es, no, si el equipo anda bien y juega bien, no lo echan al entrenador. Eh, Normalmente te toca llegar a un equipo cuando el entrenador anterior está en crisis o está perdiendo. Solamente en Libertad de Paraguay me pasó que el presidente del club había decidido no renovarle el contrato al entrenador anterior, que había sido campeón 2 torneos seguidos, y, y me propone dirigir un equipo que realmente era de punta y tenía muy buenos futbolistas. La mayoría de las veces uno llega a reemplazar a un entrenador que le cuesta ganar, ya sea en la pretemporada o ya sea con 3, 4, 8 fechas jugadas. Y en ese, no es que a la mayoría de los entrenadores, y son pocos los entrenadores que se pueden dar el lujo de elegir cuándo llegar y a qué equipo ir. Entonces, muchas veces cuando el lugar convoca, a veces, y la institución parece ordenada, económicamente uno ve que están al día, que pagan, y dice, bueno, a pesar de que tenga quizá una crisis futbolística, vamos a ir igual. Pero bueno, en ese sentido, me ha tocado llegar al último Everton, que se estaba yendo al descenso, y volvimos a 2018, salvarlo. ¿no? En 19 El 19. estaba cerquita de los puestos de descenso, y sacamos 7 puntos de 9 y terminó el semestre porque vino el estallido social en Chile. El anterior fue en el 18, también llegamos, tenía 9 puntos en 15 fechas, nos tocó salvarlo del descenso. En Morelia reemplazamos a un entrenador que le estaba costando ganar, iban 6 o 7 fechas. En León reemplazamos a un entrenador que iban 7 fechas, tenía 5 puntos. Y normalmente siempre
reemplazamos entrenadores en momentos complicados. ¿Y bueno, cómo se hace en ese caso? Porque, a ver, importa más el discurso que la idea, llega justamente en un momento álgido, ¿cómo funciona eso? Además, tú no puedes hacer, no tienes el tiempo para planificar como tal tu temporada, con tu idea, ¿cómo funciona eso? y bueno, en ese momento uno llega ya cuando se descomprime, normalmente la llegada de un entrenador trae aires nuevos, el jugador está predispuesto a escuchar y a tratar de acatar lo que uno le propone, y si a partir de ahí se van hilando algunos resultados, todo se va encaminando, ¿no? Y bueno, en ese momento es más importante el discurso, la confianza que uno transmita hacia ellos y el empezar a construir aires nuevos, que lo que venía de atrás o de antes empiece a quedar en el pasado y a partir de ahí, y también un poco una conducta para la vida. Lo que pasó no lo podemos cambiar. Si lo que pasó, pasó y podemos cambiar el futuro, cómo encaramos lo que sigue, cómo encaramos lo que viene, de qué manera construimos una realidad distinta. Y utilizo la palabra construcción de nuevo, ¿no? Es decir, esto es de todos. Si bien uno viene para ordenar o para aportar ideas nuevas o para aportar una voz nueva, que el grupo o los futbolistas estén más predispuestos a escuchar, lo importante es lo que logremos juntos, que nos alineemos, que estemos dispuestos a pelear entre todos por un futuro mejor para el equipo, ¿no? Ahora, aprovechando que estamos hablando de Chile, ya para ir cerrando, porque llevamos un tiempo conversando, pero la verdad es que has tenido una carrera tan amplia que quería tocar por lo menos ciertos puntos importantes. ¿Crees que ha habido una especie de retroceso en cuanto a la formación en el fútbol chileno? Yo no digo que un retroceso, hay recambios. Si en este momento está pasando un proceso de recambio en la selección de Chile, está dejando atrás a aquellos futbolistas que le llaman la generación de oro, que encabezado por Alexis, por Arturo, por muchos A de los que ver, le ha tocado ¿me escuchas? estar bravo. Sí, te escucho. Javier, Se, tra no se sé si trabó la soy yo imagen, ¿me o... escuchas? Hola, hola, hola. Ajá, aquí Ahí volví. estás. Ahí estoy. Bueno, Listo. está en una etapa de recambio de la generación de oro. La generación de oro del fútbol chileno, con Alexis, con Arturo, con Bravo, hoy está empezando a ser futbolistas ya grandes, con 2 Copas América, que le ha tocado la tragedia de no poder ir al último mundial, y en un momento de recambio, y Alemania, Italia, Argentina, mismo España, que le ha tocado brillar en una Copa América y en un Mundial, entran en periodos de recambio. La selección misma de Brasil, en el 2004, se termina yendo con una goleada en su Mundial, y bueno, y así vienen etapas nuevas, etapas de recambio, y esos recambios a lo mejor llevan 8 o 12 años, mismo Paraguay, que ahora viene bien con la eliminatoria, le tocó un periodo de recambio después del Tata Martino, ¿no? Entonces, creo que está en un proceso natural, que el resurgimiento de nuevos valores, de nuevos futbolistas, lleva un tiempo, y que son pocos los equipos que se dan el lujo de poder estar a tope a nivel mundial, que siempre están entre los mejores 8 puestos del mundo, ¿no? Y terminan siendo siempre los equipos históricos que han sido campeones del mundo, que quizá los procesos de recambio se vuelven más fáciles o duran menos tiempo.
quizá un año le toca a Francia en 2002, después en 98 ser campeón, en 2002 se vuelve en primera ronda y en 2006 vuelve a jugar una final, ¿no? Y después viene otro periodo de recambio y bueno, aparece esta generación de Francia que le toca ser campeón del mundo en el último campeonato. Y así Alemania, Brasil, los periodos de recambio quizás son más cortos que en otras naciones, cuando uno recuerda que es Perú, que ahora le tocó volver, estuvo varios años sin estar, o Bolivia en Estados Unidos, que fue con aquel gran equipo histórico de Bolivia, y después le ha tocado por mucho tiempo no estar, ¿no? Y bueno, y así llegará, como creo que va a llegar, el periodo donde Venezuela pueda estar y que esa generación de futbolistas, creo que fue hace unos años atrás que lograron algo importante en juveniles, ¿no? De Venezuela, en el Sí, 2017, el Mundial de Corea. entonces esos jóvenes probablemente puedan meterse en esos 5 que clasifican y que puedan llevar nuevamente a Venezuela a, a un mundial. Y así, apareciendo esa generación, después, cuando esa generación ya no esté, va a tener su tiempo de recambio, ¿no? Ahora, ya para cerrar, has tenido un montón de años involucrado en el fútbol profesional en Latinoamérica, también estuviste algunos años en Europa. ¿Qué tanta distancia crees que hay en cuanto al desarrollo tanto de juveniles como en nivel creativo, en metodológico, entre Europa y Latinoamérica? ¿Hay un retraso? Bueno, yo no sé si, bueno, a nivel mundial, creo que los recursos económicos están allá y hoy eh, el fútbol, el concierto sudamericano eh, le cuesta, por esto de que eh, los recursos importantes a nivel mundial futbolístico se manejan allá. Por ahí hay países que están un poco más cerca de eso, pero el poder desarrollar los juveniles, el tener instalaciones con buenos pisos, con buena alimentación, todo eso tiene un costo y a veces los equipos llegan ahí nomás a poder cubrir los costos de la primera división y muy olvidadas quedan las divisiones juveniles o menores, ¿no? Entonces, sí, creo que a nivel recurso es donde está la clave. Podemos decir retraso o proceso, porque también uno habla del viejo mundo y el nuevo mundo, y también históricamente llevan una avanzada, por más que el mundo se haya globalizado y hoy cualquiera con un celular sepa lo que está pasando en Japón o en China o en Europa, eh, todavía las diferencias de recursos a nivel instituciones que pueden tener esos equipos de aquellos lugares del mundo para formar un juvenil, para ofrecerle buenos campos de entrenamiento, gimnasio, buena alimentación, desarrollarlo. Ahora también terminan comprando los buenos de esta parte del mundo y van a incrementar el nivel de las ligas de allá, lo que hace que Sí. también sus futbolistas y sus jóvenes tengan una vara mucho más alta, ¿no? Para poder llegar a primera división. Javier, ya para cerrar, tenía el teléfono en la mano porque quisimos implementar contigo una nueva modalidad de tener una pregunta hecha Justo simplemente por conmigo. una, justo contigo hoy, con un seguidor. Nosotros habíamos planificado esto. El seguidor es Gianluca Faisal. Tenemos acá la pregunta y él dice: ¿crees que el fútbol evolucionará de tal manera que se volvió muy dinámico en temas de posiciones? Sí, sigue evolucionando. El, en,
en Europa la mayoría de los futbolistas juegan en 2, 3 o 4 posiciones. La mayoría de los futbolistas son mucho más polifuncionales que antes. Antes eran mucho más, el que jugaba de determinado puesto jugaba de eso solo. Se flexibilizó las posibilidades. Muchos futbolistas antes te decían, cuando vos lo corrías de posición, lo ponías 10 metros a un costado, 10 metros al otro costado, no me encuentro, no me siento, no es mi posición. Hoy, partiendo de lo que uno tiene que hacer en el juego, el lugar del campo que le toca ocupar pasa a un segundo plano, ¿no? Se ha vuelto más dinámico esa parte de las posiciones y la mayoría ocupa 2 o 3 posiciones, hasta 4, muchos. Podríamos decir ya para cerrar que sería más de roles que de posiciones. Así va a mutar el fútbol. Es más de roles, sí. Tema de roles. Temas de roles. Yo creo que el buen futbolista que sabe cuándo pararla, cuándo acelerar, no importa en qué lugar del campo esté, sino que lo que tiene que hacer es lo que pone al servicio del equipo. No si está a la derecha o a la izquierda, en mitad de cancha o en la defensa, ¿no? Entonces me parece que lo que tiene para aportar, el rol que le puede dar a un equipo es mucho más importante que la posición que ocupe en el campo. Bueno, pizarreros, con ustedes nada más y nada menos que Javier Torrente. Javier, agradecerte inmensamente por tu tiempo, por cada uno de los conceptos, de las experiencias. Para nosotros fue un verdadero honor y placer tenerte con nosotros en una nueva edición de Tic Táctica. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hoy venía de entrenar, estaba así nomás, no me alcancé a cambiar porque No te había salido a preocupes. pedalear un rato, pero bueno, mostrarle acá, ya está en papel. Ajá, El cuéntame libro, eso. este es el Rapidito. libro. Entrando en mi Instagram, Javier Lucho Torrente, pueden tocar y aparecen comentarios sobre el libro, se puede comprar directamente por internet, te lo envían a tu casa en cualquier parte del mundo. Y bueno, es un libro que escribí durante la pandemia, donde hablo de este camino largo que por no haber sido futbolista y pude a través de un camino largo, de la preparación física, luego de ser ayudante de campo, construir mi carrera de entrenador. Y hablo también de esto que decía, bueno, mi etapa en Newell's con Grifa, la primera vez que vi a Messi, o diferentes cosas que hacen que uno tenga determinada personalidad y por qué un entrenador es así o otro es asá, ¿no? Es un poco, no hablamos de táctica, hablamos más de conceptos, ¿no?, generales y experiencias, sí. Bueno, ya saben, las personas que estén interesadas, vayan a la cuenta en Instagram. ¿Cuál es la cuenta? Javier Lucho Torrente. Javier Lucho Torrente, y ahí van a tener todo lo que necesitan, las coordenadas para ese libro. Ya voy a ir yo a escribirte, que también lo quiero. De verdad, muchísimas gracias. Será hasta la próxima edición. Gracias a ustedes. Agradecidos. Muchísimas gracias. Y muy amena, muy linda la charla que tuvimos. Muchas gracias. Agradecidos nosotros contigo. Muchísimas gracias.